Ambos. Les comentaba a mis hermanos que estaban allá afuera que, dadas las circunstancias que se me han estado presentando, creo que voy a volver al transporte público. No, es que cuando no es una cosa, es otra y estorbando. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar del tema de la adoración. Y hablando de este aspecto que forma parte de nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, lo que viene a ser muy importante, lo vamos a estar mirando en algunos pasajes. Como lo hemos hecho antes, voy a empezar por aquellos que nos permiten ver a la luz de la palabra bajo qué situaciones se presentan y más bien cómo es que esto se va realizando. Porque hablando de la adoración, hay algo que vamos a mirar en lo que el Señor nos hace saber en su palabra y que creo que nos va a permitir mirarlo con más claridad de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y entonces, lo que uno puede encontrar en el asunto de la adoración es como viene a ser ya un aspecto que define situaciones. Vamos a empezar en Génesis, en el capítulo 22. Y aquí es donde por primera vez se menciona, pero no necesariamente es porque no existirá antes, que eso es lo que anhelo que vean. Dice a partir del versículo 1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Lo que me permite mirar este pasaje es que por la forma en que se dirige a Abraham a sus siervos, es evidente que entonces era una práctica que ellos habían observado, algo que no les era desconocido. Es decir, de lo que les estaba hablando Abraham no se quedan con la pregunta de salud, si ya va en otro sentido, mientras no sea alergia al tema. Y entonces, hablando de que para la gente había venido siendo una práctica. Por eso, ahora sí que para ellos decirles vamos a ir a adorar, no es que se quedaron con la interrogante, ¿y eso qué es? ¿Y por qué tenemos que quedarnos acá? Sino lo entendían así, como ese acto tan particular, tan personal, y en este caso donde era Abraham junto con Isaac, que iban a realizarlo. Y entonces, pues ellos se quedan ahí, a esperar precisamente lo que les instruyó su patrón, su amo. Pero quiero que tomen en cuenta esto. Ahora vamos hasta Éxodo, al capítulo 4. Sí, 4. Vamos a leer del versículo 29 en adelante. Y dice: fueron Moisés y Aarón
y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En otras palabras, vuelvo a mencionarles, es evidente que la gente practicaba esto, es decir, era algo conocido, no les era algo ajeno, no era algo diferente o inexplicable para ellos, sino que en este caso ya estamos hablando de que todo el pueblo lo lleva a cabo. Y lo lleva a cabo precisamente porque ellos son testigos de cómo Dios está respaldando a Moisés y a Aarón, y que además ya tienen el reconocimiento de los ancianos del pueblo, pero que vuelven a hacer esas 3 señales que el Señor le había dado para que el pueblo creyera. Y el pueblo creyó, el pueblo recibió eso, y además con el mensaje de cómo ellos estaban obedeciendo al hecho del clamor del pueblo, que el que estuvieran ahí obedecía no a otra cosa, sino a que Dios había escuchado el clamor del pueblo, y entonces había preparado a Moisés y había puesto a su lado a Aarón para llevar a cabo toda la tarea. Y vamos, lo hacen, se postran y adoran. Ahora, vamos al capítulo 32, porque este es el gran contraste. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Entonces Dios dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y viene la oración de Moisés. Pero aquí lo que quiero que vean es esto. Conocemos el relato anterior de cómo hacen el becerro. Lo que creo que viene a ser tremendo es pensar que un pueblo que pues había estado, para decirlo de alguna forma, más o menos como un mes atrás, adorando a Dios, porque sabían que había enviado ya a quienes iban a trabajar para que ellos fueran libres, que, como testimonio de que Dios había oído su gemido, su clamor. Ahora cambian a Dios por un becerro de oro. Pero no solamente eso, lo adoran. Ahora, algo que Jesús dijo a la mujer samaritana, que necesitamos tenerlo presente, es lo que le menciona a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. Y evidentemente el pueblo estaba adorando a quien no conocía, porque ¿a quién se supone que representaban estos dos, el becerro de oro? Al Dios que los sacó. ¿Sí? Entonces, hablando de que se supone que era para Dios, pero lo que es la ignorancia, ¿no? El desconocimiento de quién. Y lo menciono esto sobre todo porque lo adoraron, sí lo adoraron, ¿no? Evidentemente con una falta de conocimiento. Por eso todo lo que vamos a estudiar el día de hoy nos es sumamente necesario tenerlo presente. Nosotros podemos llegar a usar la palabra adoración de una forma indiscriminada, con falta de entendimiento de nuestra parte, y aún llevar al pueblo a adorar sin saber qué.
ni saber cómo, en fin, ni saber a quién, sobre todo. Por eso, vamos a Isaías 44. Perdón, Jorge. Sí. Aquí en el 22, el 2 de hijo, toma ahora a tu hijo, un hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab, ofrécelo allí en holocausto, y ofrece, no adorar a Dios no es un mandato de Dios, porque aquí lo está mandando a él. Sí, pero cuando él le dice vamos a adorar, no se refería exactamente a eso, es decir, él sabía lo que iba a hacer. ¿Quién? Pero Abraham. Perdón. Pero los que no lo sabían eran sus siervos. No sabían que él iba a ofrecer a Isaac. Ellos deben haberse quedado con la misma pregunta que le hizo Isaac. Aquí está la leña, está el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Porque es evidente, por eso que estás mencionando, que siempre que se adoraba a Dios, siempre que se ofrecía un tributo, gracias, lo que uno encontraba es que había un sacrificio, ¿no? Por eso sí debe haberles causado cierta interrogante a sus siervos de que, pues sí, pero como él le había contestado a Isaac, Dios proveerá, van a adorar a Dios, porque habla en plural y sin duda va en ese sentido. Disculpen, pequeñez, hermano. No, ya medio es más de unos 70, así de que no. ¿Puedes explicar la palabra adoración? Eso es lo que no quiero. Es lo que no quiero hacer. En primer lugar, si ustedes le han prestado atención, la palabra adoración nunca aparece en la Biblia como tal. Por eso es muy interesante, nosotros la usamos y para nosotros tiene todo un significado. Pero como lo he venido diciendo en estos estudios, el mejor diccionario de cualquier palabra que aparezca en la Biblia es la Biblia misma. Entonces, por eso, lo que busco con estos pasajes que estamos ahorita estudiando en el principio, es que nosotros podamos llegar a entender eso, lo que es eso. Y creo que con lo que vamos a leer ahorita en el 44 y el 46 de Isaías, vamos a mirar eso. Empezamos en el versículo 9. 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego del hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo,
no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Capítulo 46. Versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se perderá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos a agregar un pasaje más en el libro de Jueces. En el capítulo 2. Versículo 11 en adelante. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como Dios había dicho y como Dios se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios les levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Bien. Ahora, usando todos estos pasajes que leímos ahorita, hay algo que quiero que ustedes consideren, y confío que lo van a mirar tan claro como un servidor. La adoración es algo que Dios preparó al hombre para hacer. Lo voy a decir en los términos de Romanos 6. O servimos a Dios o servimos al diablo. O servimos al pecado o servimos a la justicia. De tal manera que este asunto de ser independientes, autosuficientes o ese tipo de cosas así que nos encanta manejar a los seres humanos, en la realidad no existe. Todos necesitamos depender de todos, dependemos de los demás. O como esta expresión que aparece allí en Eclesiastés, aún el rey, con todo su poderío, su grandeza, su riqueza,
etc., vive del campo. En otras palabras, nadie puede decir, como lo dice 1 Corintios 12, al resto del cuerpo, uno de los miembros, no te necesito. Todos nos necesitamos. Y es por eso que, hablando de este tipo de cosas que están tan claras en la palabra de Dios para nosotros encontramos que si la gente no adoramos a Dios, adoramos al diablo, a los ídolos. Algunos al ídolo que adoran no es San fulano de tal, ni se llama Baal, ni Astarot, ni Quemos, ni nada de eso, sino tiene nombre de artista, o tiene nombre de deportista, o tiene nombre de equipo de algún deporte, ¿verdad? O es una ciencia, porque como alguna vez un hermano lo buscaba expresar, dime en qué ocupas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, y yo te diré quién es tu Dios. Y por eso hemos llegado a decir cómo es que uno de los ídolos muy fuertes para personas ha sido el trabajo, ¿no? Que es un tema que aborda Eclesiastés muy abundantemente, de gente que está ahí trabajando sin detenerse a considerar qué va a pasar con el fruto de ese trabajo, quién va a terminar disfrutando de todo ese afán con que él está llevando a cabo esa labor debajo del sol. Bueno, y entonces por eso lo que nosotros vemos es que cuando vamos a hablar de adoración o de adorar, estamos hablando acerca de algo que sucede adentro de nosotros, no fuera. Por eso es que hemos tenido la oportunidad de mencionarlo, y creo que con la suficiente claridad, de que no existen cantos de adoración, porque eso no es algo externo, es algo interno. Vamos a leer otros tantos pasajes ahorita, donde vamos a leer esto: y se postraron y adoraron, porque podían postrarse y no adorar. Sé que algunos obligados a la fuerza llegaron a postrarse, pero que finalmente no estaban adorando, simplemente estaban respondiendo a la presión sobre ellos y por la fuerza física para estar de rodillas, pero no es que no estaban en su corazón, es decir, no había un reconocimiento hacia quien está. Dices, está bien los cantos de oración, que son de adentro hacia afuera. Perdón, que no hay cantos de adoración. Pero si en un momento dado mi corazón está lleno de Dios, y yo le reconozco, le agradezco, lo venero, lo glorifico, de mi corazón puede salir esa cosa. No puede ser nada más mi canto vano porque da bien. Ya lo vamos a mirar, Sí, porque de hecho, cuando estuvimos hablando tanto de la santidad como de la alabanza, varios de los pasajes incluyen eso. Pero lo que ya uno expresa, ese fruto de labios que confiesan su nombre, es, como lo dice en Romanos 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y evidentemente son dos acciones que se necesitan conjuntarse, y que Dios así lo ha establecido. Es como aquel que cree en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, y se bautizar, este será salvo. Es decir, son cosas que necesitamos entender y tenerlas muy presentes para no confundirnos. Sí. Sí. Y entonces, ahora, hablando entonces de esto, lo que espero que podamos mirar es que todo el mundo adora. El asunto es lo que adora, ¿no? Recuerdan que no hace mucho estábamos comentando esto, de que los adoradores del fútbol o de un equipo de fútbol son capaces de irse hasta 2 días antes para estar formados allí bajo
el sol, la lluvia, el frío, el calor, lo que sea, para conseguir boletos para entrar al estadio. Y como yo soy testigo en muchas ocasiones, porque tengo allí el Estadio Azteca muy a la mano, pasan desde muy temprano, pueden estar ahí horas esperando a que empiece el partido, sufren durante el partido si las cosas se están poniendo difíciles para su equipo, y si pierde, pues peor. Pero regresan la próxima vez. Bueno, y además lo que les cuestan los boletos. Lo que casi uno puede decir, muchos no dando ofrenda, pero allí sí, lo sueltan. Hablando de veras de todas esas cosas, por eso es que uno puede decir, ahí va uno a su casa y tienen sus santuarios, ¿no? No les prenden veladoras porque no han encontrado una adecuada, pero pues ahí tienen, ¿cómo se llama todo? Fotos y balones firmados o pelotas firmadas o bastón de hockey, lo que sea, dependiendo del deporte, ¿no? Y entonces, igual si se trata de un artista, ¿no? Ustedes le preguntan, oye, ¿tú sabes algo de Habacuc? Y se quedan así, ¿no? Porque ¿quién es? Vienen a la congregación. Y entonces a uno les dice, no, es un hombre que Dios usó para dar una profecía. Sí, está escrito lo que Dios le dio, ahí está en la Biblia. No, nunca lo he leído. Porque pues soy chico en el Evangelio, tengo 12 años de estar en el Evangelio, claro, como de edad. Y entonces uno le dice, oye, ¿y tú has oído? Y le nombra a uno a un deportista, a un artista, ¿no? Santo y seña, color de ojos de cabello, estatura, peso corporal, gustos, etc. Y entonces, ¿a quién adora? Y que por eso uno puede ver que están ahí como locos afuera de los lugares donde pudieran encontrarlos para que pues les den un autógrafo. Que lo interesante sería si realmente es un autógrafo, la verdad. El que sigue, hacen allí un garabato y ya los es felices. Y entonces, por eso, lo que leíamos en Isaías, es la insensatez de la idolatría. La insensatez en la que cayó el mismo pueblo de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto, donde por su mismo desconocimiento, y no porque no hubieran visto la gloria de Dios manifestada en las plagas, al abrir el mar rojo, al darles agua, al suplir el maná, al traer las codornices, no porque no hubieran tenido todas esas pruebas, el pueblo no le interesó conocer a Dios, mantuvieron una actitud ajena al Señor. Y por eso, lo que leíamos en el 46, ¿a quién me asemejan? ¿Con quién me igualan? ¿No? Dice el Señor. Y pues, por eso, de veras pensando en la insensatez, uno dice, ¿cómo es que hacen un becerro? O sea, porque les gustaba mucho la carne. Pero, Hermano, para producir esa adoración, mi pensamiento es que produce el actuar en mi sentida, que ahí brota esa adoración. O no necesariamente. O de mí, como decía la hermana, de mí, porque yo estoy lleno, porque yo tengo, o sea, de mí brota esa adoración. ¿Estás preguntando? O sea, como son las dos, o sea, una es de mí brota, a la otra del trato de Dios, de la obra de Dios en mi vida, de ahí mismo brota esa oración. Vamos, para decir las dos son correctas. ¿Por qué? Por eso les digo, todo el mundo adora y lo hace en una medida o en otra. Pero si ustedes piensan, por ejemplo, los intelectuales, ahora que murió este hombre, Gabriel García Márquez, uno puede decir,
Ahora sí que, hablando de qué exactamente es lo que le reconoce, nada más el asunto de la literatura, su aportación, sus ideas, todo lo que transmitió. Puedo decirles de él, no conozco realmente gran cosa. No, todo lo que sé es que escribió un libro que se llama 100 años de soledad. Ignoro su contenido y honestamente no me interesa conocerlo, ¿no? Porque por la gracia de Dios tengo otros 66 que me hablan de cómo nunca estar solo, ¿no? Siempre estar bien acompañado. Pero hablando de personajes así, que una de las cosas que a mí me llamó la atención fue tanto homenaje y tanta mención y los noticieros ocupando tanto espacio para mencionar. Y antes lo han hecho con Cantinflas y antes lo han hecho con Octavio Paz y lo han hecho, en fin, con muchas personas. Y yo he dicho que una de las cosas que pues me ha sido más desagradable es ver que en los billetes de 500 pesos aparecen las fotos de dos personas que carecen realmente de un mensaje moral para el pueblo, un ejemplo digno de ser seguido en cuanto a valores espirituales o morales. Pero ahí están, porque les reconocen por su aportación al arte, ¿no? Bueno, sé que eso es el mundo, que el mundo así se maneja, que esos son los valores que por ahí tienen peso y determinan el que se reconozca o no a una persona. Pero por otro lado, lo que creo que es muy importante es que veamos que hay esa adoración a esa gente. Al punto tal de que algunos están dispuestos a pagar millones de dólares por un pedazo de tela con pintura, nada más porque lo hizo Vincent Van Gogh o Rembrandt o qué sé, y sin quitarles mérito de si pintaban bien y se veía agradable o no. Pero ya uno dice, por favor, pagar esas cantidades de dinero por un pedazo de tela, ¿no? Que en la parisina lo compra uno por 200 pesos acaso. Ya si se va a un lugar de especialidad donde salen 500 ya montado el lienzo, cosas así. Y bueno, 1000 para redondear por la pintura y los pinceles y demás. Pero eso voy, a que uno puede ver cómo hay esa actitud del hombre hacia cosas, personas. Pero entonces la oración es una actitud y esos hombres tienen su actitud, está respaldada en lo que tienen en su corazón, en lo que creen, en lo que ellos buscan. Lo que son sus intereses. Exacto. Y el reconocimiento que le dan. Y entonces, miren, viendo estos pasajes que vamos a leer en unos momentos, nos vamos a encontrar con esto, como el caer de rodillas, postrarse, inclinarse ante alguien. ¿De qué habla? De reconocimiento de qué. De que es mayor que yo, lo que reconocemos a esa persona. Sí. Sí, pero que va en un reconocimiento de que está por encima de mí, que sabe más que yo, que puede más que yo, que tiene mayor autoridad que yo, en fin. Es decir, hay un reconocimiento por eso. Y puede ser que entonces me incline ante ellos así como que, pero estoy esperando mi turno. Ajá. Es decir, me inclino porque pues tiene más autoridad que yo, tiene más poder que yo. Y no estoy adorándolo. Simplemente es parte del protocolo. Si ustedes han visto esto en lo que son como la casa de la reina de Inglaterra, en el momento que se presenta la reina, pues la gente allí adopta una actitud y entonces hay una reverencia.
porque es la reina. Pero de ahí a que le presten adoración o le rindan adoración, puede mediar el océano Atlántico o el Pacífico, que es más grande. Es decir, que no la hay. Nada más está la reverencia. Hay un reconocimiento. Y por eso es interesante ver que aún en la palabra de Dios se hace esa diferencia. Está en Génesis 22:5, ¿Mm? Está en Génesis 22:5. Sí, pero hablando sobre todo que puede haber eso de postrarse y no necesariamente adorar. Ahora, antes de llegar a eso, hay algo que quiero decirles con respecto a lo que acabamos de leer en Jueces. Este resumen del capítulo 2 es algo tremendo, terrible, que uno puede ver en muchos casos, tanto en los hogares como en los trabajos, en la sociedad y tristemente también dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero? A que los niños se portan bien cuando están los papás. Apenas desaparecen los papás, entonces le dan rienda suelta a los deseos de su carne, ¿no? Y eso habla de que, evidentemente, todo el tiempo lo que estuvieron haciendo fue reprimiéndose. Por eso es que, ¿qué era lo que realmente le interesaba al pueblo de Israel? No adorar a Dios, pero querían sus hijos. Y algo que, déjenme decírselos como una consideración muy personal, y ustedes ya sabrán si le hacen caso o no. El pueblo mismo le dijo a Moisés que ya no hable Dios con nosotros, que hable contigo y tú nos entregas el mensaje. Y por eso mucha gente le gusta a los ídolos, porque no les hablan. Ellos son los que dicen lo que los ídolos se supone que hacen. Esa es una consideración muy mía. Ustedes pueden ahí saber si le dan entrada o de plano la desecha. Pero es lo que observo que está muy claro para mí en la palabra de Dios. Y entonces, por eso les decía, apenas desaparece alguien que está controlando, teniendo esa autoridad sobre los demás. Y entonces demuestra que no les interesaba realmente obedecer o mantenerse en esa línea, porque en cuanto no está quien los frenaba, como lo dice allí en 2 de Tesalonicenses 2, que va a ser quitado aquel que en el presente lo detiene, pues entonces viene la plena manifestación. Y eso estuvo haciendo el pueblo de Israel. Y lo interesante es esto. No solamente no obedecían a los mandatos de Dios en todas las cosas, sino principalmente en el primer mandamiento, que es el punto de partida. ¿Por qué he de buscar un Dios diferente a Dios? Para que se acomode a lo que yo quiero, a lo que yo busco. Ahora sí que anótenlo allí. ¿Por qué me he de buscar un pastor diferente al que Dios me puso? Porque se acomode a lo que yo busco. Ajá, pues sí. Y entonces, allí es donde uno puede ver que en medio de toda esta situación, que fue tan repetida en la historia del pueblo de Israel, siempre hay un remanente fiel, fuerte y puro. Vamos a 1 Samuel, al capítulo 1. Sí, yo antes de que veamos ese ya preguntarte, en razón al texto de Isaías, que veíamos, hay gente que ante los ídolos los adora y lo dice ahí, como Sí. Cristo, ¿no? Es un poquito fuera del tema, el comentario. Y ahí está muy claro que por qué un ídolo es ídolo, ¿no? O sea, es un pedazo de madera, un pedazo de piedra que alguien hizo. Sí. Ajá. Entonces la gente lo adora. Yo al punto al que quiero llegar, es como el que dice, estaba ahí la Virgen, tenían ahí, y yo sentía una opresión. Yo sentía, me
Y a lo mejor nuestros hermanos son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Claro. Eso no es cierto, ¿no? O sea, Bueno, sí es cierto. Sí es cierto. ¿En qué sentido? En que si tú te llenas de temores, el estar bajo determinadas situaciones, como la gente que dice, a mí échenme las víboras y todo eso. Ay, pero las cucarachas, no las cucarachas, ahí sí ya. ¿No? Y apenas ven una cucaracha y ves que les baja la presión y se ponen tensos y todo. Y la cucaracha pasó y se fue. Es decir, ni al caso. Entonces, volvemos al asunto de la actitud. ¿Qué ha pasado con muchos hermanos? Porque va más en el sentido de los creyentes que hablan de esas opresiones, ¿no? Los mal enseñaron. Y como yo decía alguna vez bromeando, pues desde niñitos les enseñaron lo del coco. Y ahora ya lo tienen en grande. Es algo muy similar. Porque ¿cuántos niños así viven aterrados de la posibilidad de encontrarse con el coco? No saben ni qué es el coco. Bueno, creo que ni los papás que les dijeron, porque ellos tampoco nunca se lo encontraron, y los abuelos menos. Entonces nadie les ha explicado lo que es el coco. ¿Qué estás actuando de coco? No le digo así, para que sientas una opresión sobre todo. Bueno, y entonces, hablando de eso, lo que pasa es como yo le doy lugar y quién se aprovecha, porque la Biblia lo dice claramente, que quienes sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Y no está en aquello de que está escondido atrás del ídolo, ¿no? Para ver en qué momento salta el demonio. Pues andan por todas partes, ¿no? Ya nosotros hemos aprendido por la gracia de Dios que nos tienen sin cuidado en cuanto a estar nosotros atemorizados de ellos, porque sabemos quién es el que vive en nosotros. Y que, como lo dice tan claramente la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos, ¿no? Y creo que hemos tenido buenas, suficientes oportunidades para comprobar. Entonces, por eso es falso en el sentido de que no tendrían por qué vivirlo, no hay ninguna razón, pero es a lo que le dan lugar, ¿no? Se entregan a eso. Entonces, adoptan una actitud frente a eso que... Sí, claro, la palabra de Dios, ¿no? El pueblo se perdió por falta de conocimiento. Esto que acabamos de escuchar ahorita es la explicación clara de la tradición. ¿Por qué? Porque mi papá me lo enseñó, porque yo creo en el Padre, es la tradición que este pueblo viene arrastrando y que es ahí donde nosotros tenemos que actuar y obedecer lo que dice el Señor. Igual la luz a la gente para que se suele todo. Sí, sí. Y si yo digo que es falso para mí, pero que es cierto para él, Es real. porque solamente hay sí y no, y el no para ellos es real, es manifiesto, es viva esa opresión, pero ellos lo ven como bendición, ¿no? Porque van por ese camino de error. Sí, sí. Ahora, lo leímos ahí en el 44, dice, su corazón desviado los engaña. No sé si vieron algo, alcancé a ver un poquito de este asunto de la preparación, las noticias para la canonización. Fue ayer, según entiendo, ¿no? Entonces, alcancé a ver un pedazo donde estaban entrevistando a la mujer que da testimonio de por qué puede canonizarse a Juan Pablo II, ¿no? Y entonces, hablando de un milagro que está certificado médicamente, lo peor que podríamos nosotros hacer es negarlo, decir, no es cierto. Claro que sí, y sucede, y también hay de parte de Dios una enseñanza en su palabra al respecto. Ahora, lo que anhelo es que podamos entender esto. La verdad es lo que nos hace libres.
Por eso Dios nos ha llamado a predicar la verdad, a enseñar a los hermanos sobre lo que es la verdad. Este par de ejemplos que tenemos en Romanos 14 y 1 Corintios 8, de cómo aún el asunto de lo que comemos, ya sea porque algunos consideran que no se debe comer carne, otros porque se trata de algo ofrecido a los ídolos, pueden hacer tropezar a nuestros hermanos débiles, y dice claramente en ambos pasajes, se pueden perder aquellos por quienes Cristo murió. Entonces habla de que sí es importante tener esta consideración. Por eso, lo que decías, las dos cosas necesitamos tener en posición. Gracias a Dios yo sé cuál es la verdad, eso me permite actuar con seguridad y poder enseñar a mi hermano que está atrapado en una mentira, traerlo al conocimiento de lo que es la obra de Dios, para que no tema lo que no debe temer, y que realmente Dios me está usando para que lo que dice el Salmo 34 se vuelva una realidad en la vida de este hermano, como Dios nos libra de todos nuestros temores. Sí, sí. La adoración es un acto de fe, como ellos iban a tener en esa madera, ¿no? Sí, sí, por eso es esa entrega prácticamente incondicional de la gente, ¿no? Que puedo decir nos falta en la iglesia. Y ahorita ya llegaremos por ahí. Ahorita lo que quiero que veamos, les decía, cómo en medio de ese tiempo tan terrible de los jueces, había un remanente fiel. Vamos a... Sí. Mencionas que no había cantos de adoración. Así es, así es. Necesito más. Sé paciente, sé paciente, sí. A todo eso vamos a llegar. Todo eso lo vamos a resolver, pero poco a poco. Primera de Samuel 1. Dice a partir del versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tol, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Dios. ¿Por qué hablo de este caso? Evidentemente, Salud, tanto Elcana como Ana, eran gente que creía en Dios, que se mantenían fieles a Dios. Todavía es el tiempo de los jueces. El juez que estaba en aquel entonces era el mismo sumo sacerdote, Eli. El pueblo recurría a él para poder dirimir diferencias. Y en medio de ese tiempo, que seguía prevaleciendo la misma actitud de que mientras estaba el juez, el pueblo se mantenía, pero muriendo el juez, entonces el pueblo se desbandaba. Y que ya era para ese momento un largo antecedente. Lo interesante es encontrar a gente que le interesara adorar a Dios. Ahora, por esto que acabamos de leer, es evidente que Elcana, al igual que Ana, que bueno, llevaban a Penina y a sus hijos, iban con el propósito, principalmente entendemos que Elcana y Ana, de adorar a Dios. No iban solamente a ofrecían sacrificios, sino había en ellos esa actitud para con Dios, de reconocer que es Dios todopoderoso, altísimo, santo y verdadero, digno de todo tributo, ¿no? Y entonces, por eso, allí está. Será todo lo que conocemos, y una de las cosas muy interesantes es cómo termina esa estancia en esa ocasión que Ana está rogando y que Dios usa a Elí para darle una palabra. Dice el versículo 9, y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y se fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Dios se acordó de ella. Y viene el nacimiento de Samuel, etc. Pero a mí lo que me interesa mucho es que podamos hablar acerca de cómo es que esto es muy de tomar en cuenta.
Porque creo que uno lo lee casi como si se tratara de que todo el pueblo lo hacía, de que toda la gente caminaba de esa manera. La verdad es que no. Eran muy pocos los que realmente temían a Dios. Por eso es que están así tan señalados y que podemos leer sus historias. Y Dios nos ha permitido ver y saber que en medio de las situaciones más adversas, pues hay decisiones en la misma proporción que tomar. Mientras más adversa la decisión, más fuerte, más sólida la decisión. Más grande la adversidad. En ese mismo sentido es la decisión para cambiar. Vamos a recordar Daniel capítulo 3. Pues empezando, pero realmente todo lo que es. Sí, voy ya más a lo que es el ataque contra ellos, ¿no? Porque dice en el versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Ahora sí que uno ya estaban haciendo, no, ¿cómo se dice? Halagando al rey, nada más para ganar su favor. Sí, 3, estoy en el 3, ahorita ya en el 9. Y ahorita voy al 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Podríamos haber puesto ahí entre paréntesis. Nosotros tampoco, pero no te lo decimos. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, quiero que miren esto. Cuando ellos dicen no es necesario que te respondamos, porque el rey les estaba preguntando, ¿están dispuestos? Y ellos hubieran podido decir no, y nuestras razones son estas. No. Ahora sí que de plano nos vamos al castigo. Ya dictaste la sentencia de qué pasa con quien adora, pues nos vamos para allá. Por eso dice aquí: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hablando del remanente fiel, del remanente fuerte, verdadero, uno entiende que hay esa característica, donde se está dispuesto aún a perder la vida por causa del Señor. Es decir, que ya son cosas bien consideradas, que no van a dar lugar para que alguien nos pueda chantajear, amenazar o
hacer temblar, porque estamos dispuestos aún a morir por causa del Señor. Porque si no tenemos ese tipo de decisiones, pues entonces va a ser fácil que cualquiera nos presione y nosotros terminamos cediendo. Y entonces, por eso, esta experiencia me parece tan maravillosa, sobre todo por no lo que Dios hace solamente, sino por lo que el mismo Rey termina entendiendo y diciendo. ¿Lo leemos? Dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y entonces, por eso, hablando acerca de la decisión, esta es una decisión dentro de uno. Y ahí lo que ahí, ¿no? Ahí está la negación del ego absolutamente, completamente, ¿no? La adoración es la negación del ego en cada uno de nosotros. Que no importaba que murieran jóvenes y sin haber amado, ¿no? Porque les digo esto porque no me he enfrentado una vez sino varias veces a una pregunta de ¿y si el Señor ya viene muy pronto? ¿Y cuál es la preocupación? Es que me gustaría casarme, tener hijos, como si eso fuera tan importante. Pero eso habla naturalmente de cómo hay quienes no han entendido, pues ahora sí que quién es Dios y cuál es nuestra relación con Él. Y por eso, hablando de qué necesario es esto, pero que tiene que ver con lo que nosotros realmente tenemos dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud para con Dios? Si es que nosotros realmente reverenciamos a Dios, si le tememos a Dios, si es que lo amamos, porque Él viene a hacer todo para nosotros. Si no lo es, no, cuando se trate de perder la vida por causa de Él, así como que no es para tanto. Y entonces, por eso habrá, como lo dice el Señor, quienes lo nieguen, quienes se aparten, ¿no? Quienes al venir la tribulación, la persecución, prefieran decir, no soy de esos, ¿no? Aquí me quito la camiseta y se acabó. El caso de Abraham es clásico en ese aspecto, ¿no? Lo que más quería, lo que más había planificado, lo que más había pensado para el futuro, se lo está pidiendo y ahí está la oración, ahí está. Ahí lo entrego. Y por eso, hablando de este punto, uno puede ver que si estas no son lo que llamamos nuestras convicciones, pero que eso es algo que es nuestro tesoro, forma parte de nuestro ser, lo llegamos a decir, ¿no? Por eso espero que podamos mirarlo así. Por eso la adoración es algo interno, que lo llegamos a hacer notorio a través de la alabanza, pero que en realidad es una actitud dentro de nosotros. Porque por eso lo decíamos cuando hablamos de la alabanza, que yo puedo estar repitiendo frases, tú hace un momento lo decías, huecas, ¿no? Que pueden sonar alabanza porque estoy diciendo que Dios es grande y todopoderoso, Señor de los cielos y la tierra, sustentador del universo, pero porque me lo aprendí de memoria y lo puedo repetir, claro. Entonces quiere decir que no es una convicción en mí, no es algo que determine mi forma de vivir. Bueno, ahora vamos a 2 de Samuel. Quiero que iremos. Ustedes aguantan, ¿verdad? Más tiempo. Que miremos algunas cosas que nos van a permitir todavía tener un panorama más amplio, más claro. 2 de Samuel, en el capítulo en el 15.
Y vamos a leer el versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usaí Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué quise escoger este pasaje? ¿Qué estaba sucediendo con David en ese momento? ¿Recuerdan? Venía tomado. Jerusalén. Sí, él estaba huyendo. Pero hablando de alguien que evidentemente tenía el corazón rendido a Dios, postrado delante del Señor, en pleno reconocimiento de que solo Dios es Dios, como lo leíamos ahí en Isaías 46. Y que estando en eso, casi la idea sería, vamos, lo más rápido, no hay que detenerse, ¿no? Estamos huyendo. Pero él entendía lo importante de que aún frente a una situación así adversa, al igual que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, siempre el importante es Dios. Y que es todo un acto de rendición. Por eso, cuando nosotros hablamos de adoración, hablamos de que estamos rendidos a Dios. Y esta es una decisión dentro de nosotros. Lo que va a pasar es que los demás lo pueden llegar a ver, pero en realidad es algo muy dentro de mí. Y que por eso no importa si pierdo tiempo en esta vida, lo más importante es darle a Dios el reconocimiento que Dios merece. Y que no vale la pena ir por camino alguno ni hacer cosa alguna si no tengo la bendición del Señor. Porque si el Señor determina que me alcancen, me alcanzan, y si determina que no me alcancen, no me alcanzan. Aunque esté a la mano, como estuvo el pueblo de Israel, a la mano de los egipcios, ¿no? Y Dios simplemente se encargó de que con todo no pudiera. Y eso es prácticamente a lo que Dios nos va llevando, lo que Dios desea que nosotros tengamos siempre presente y que nos movamos en él. Ahora, vamos hasta Primero de Crónicas, en el capítulo 29, donde David está prácticamente terminando su reinado. Y dice a partir del versículo 10: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Señor, Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel nuestros padres. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y del Rey. Y yo puedo ver entonces, al igual que lo relata en el 33 de Éxodo, qué determinante es el papel que nosotros, quienes estamos presidiendo al pueblo del Señor, tenemos. Porque si nosotros somos de los que reconocemos al Señor y que en nuestro corazón está como tesoro todo este reconocimiento al Señor, ese temor del Señor, y hemos guardado en nuestro corazón su palabra porque la apreciamos, y entonces por lo tanto adoramos a Dios, podemos llevar al pueblo a adorar a Dios. De otra manera, considero que vamos a ser el principal estorbo para que esto suceda. De ahí que al atender a todo lo que Dios ha estado haciendo, como lo hizo David, dándole ese pleno reconocimiento, y que lo convirtió en toda una alabanza, porque esta oración no es así, pues simplemente es porque él estaba adorando a Dios. ¿Qué provocó? Que el pueblo bendijera a Dios y lo adorara. Y que entonces el resultado fue el corazón de nuestro Dios, de nuestro buen Padre Celestial, quedara agradado. Y que sin duda esto, para nosotros que lo entendemos y lo vemos así, es sumamente importante. Ahora, en el momento en que el templo es ya dedicado, como lo hemos visto en otros pasajes, lo mirábamos en la alabanza hace 15 días, hay algo que sucede que les pido que lean conmigo en Segunda de Crónicas, en el 7, y dice a partir del versículo 1: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Dios, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y entonces, hablando de cómo hay de parte de Dios una obra que va a llevar a la gente a tener esa oportunidad de realmente postrarse en verdadera adoración y naturalmente alabanza a Dios. Pero todo tiene su origen en cómo empiezan todas las cosas, es decir, el mismo David, la manera en que ve las cosas, cómo es que él puede reconocer en esa oración que está haciendo delante del pueblo, que quién es él, quién es ese pueblo, como para que el Señor acepte esas ofrendas que ellos estaban trayendo para la construcción del templo, y que él puede reconocer realmente que ninguno de nosotros es digno de ser tomado en cuenta por mérito propio de parte del Señor. Entonces, porque no hemos hecho nada como para que el Señor se fije en nosotros, es Él el que ha querido tomarnos de los lugares donde estábamos, de la condición en la que nos encontrábamos, y hacernos partícipes de su obra, y entonces es nuestro privilegio. Y por eso es que está uno tan agradecido con el Señor. Ahora, una vez que la obra se realiza, habiendo hecho las cosas bien desde el principio, desde que esto se origina, bueno, no es de extrañar que termine en algo que satisfaga el corazón de Dios, y que por eso Dios lo manifieste haciendo
manifiesta su presencia en el lugar y que esto provoca que la gente tenga un testimonio que los lleve a alabar, a glorificar y a adorar a Dios. Muy bien. Ahora, pues hay otras experiencias más, pero esta del capítulo 20, donde Josafat, junto con el pueblo de Judá, enfrenta la amenaza de estos tres pueblos, de segundo de nos permite ver algo sumamente importante. Una de las cosas que podemos leer en el versículo 3 es que Josafat tuvo temor, y no era para menos. Eran tres ejércitos que venían sobre de ellos, contra de ellos, y que mirando hacia sí mismo, pues evidentemente no hay con qué. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el Señor lo lleva a lo que es lo pertinente, a buscarlo. Él ora, Dios contesta, usa a un hombre allí para traer una profecía que les dice: no tienen ustedes para qué pelear, párense, estén quietos, ¿no? Y vean la salvación del Señor. Y entonces se da esto que quiero que lean conmigo, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al Señor. Es decir, en ese reconocimiento fue real. Y lo precioso es esto. Es decir, todos los que tengan esa experiencia lo saben, que hablando con el Señor, sobre todo cuando han venido pesadas cargas a nuestra vida, y que estamos delante de Él sabiendo que pues, se necesita así toda la gracia, la sabiduría, el entendimiento de parte de Dios para hacer o dejar de hacer según sea el caso, y que Dios trae esa claridad, esa respuesta, esa palabra, pues uno se postra porque uno puede decir así: nunca se me hubiera ocurrido, nunca lo hubiera pensado de esta manera, nunca lo hubiera hecho así. Y sobre todo por la confianza que Dios provoca en nosotros a causa de lo que está haciendo. Y que entonces esto nos lleva, de veras, a postrarnos delante de Él y decir: es cierto, no tiene caso que yo intente cosa alguna. No tiene caso que yo haga cosa alguna. Aquí me quedo quieto viendo tu salvación, viendo lo que es tu vida. Y por eso tiene uno esa actitud de adoración hacia el Señor. No solamente está uno postrado reconociendo que está uno ante el Altísimo Todopoderoso, sino que lo adora, y que allí es donde empiezan a vivir aquello de que no nos importa el tiempo que pase. Realmente llega a ser algo tan exquisito entrar en esa comunión con el Señor, y que uno puede experimentar su presencia, su fortaleza, su consuelo, ¿no? Su ayuda. Entonces, por eso se queda uno ahí, quieto, adorando. Pero eso ya no existe, hermano. Ya nomás uno cumple con la expresión de lo que uno necesita, lo que uno quiere decir. A ver, 5 minutos para orar todos. Y si hemos perdido ese momento a solas, vamos a esta oración. Así es. Sí. Vamos, y por eso, hablando de las otras historias que están aquí, lo que pasa con el rey Ezequías, de cómo llama a levitas y a sacerdotes a santificarse y a purificar el templo, a restaurarlo, preparar todo para la celebración de la Pascua. La respuesta que tiene esto, porque él lo creía y él tenía esa actitud en su corazón, es que el pueblo adora a Dios, ¿no? Vienen los cánticos, viene la música,
los sacrificios, ¿no? Impresionantes, la cantidad de sacrificios que se le ofrecen al Señor. Y viene una petición muy interesante, ¿recuerdan? Ya sé que no estaban ahí, deben haberlo leído. El pueblo pidió que se siguiera la fiesta una semana más. Y siguió habiendo los sacrificios, y siguió habiendo los cánticos, la alabanza al Señor y la adoración del pueblo. Y lo que dices, eso es de lo que uno se pierde cuando uno deja de llevar a la gente ahí. O lo que pasa ya regresando de la cautividad de Babilonia, eso que narra el capítulo 8 de Nehemías, donde Esdras está allí para leerle al pueblo la ley del Señor, y lo hace desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, y la gente está ahí parada al rayo del sol, conforme el día va avanzando, o si había frío, en fin, más bien creo que era más bien el tiempo de frío. Ellos, una vez que están escuchando allí y entendiendo esto, cuando se les empieza a leerlo, ellos adoran a Dios. Y luego en el capítulo 9 vuelve a repetir cómo vuelve a haber esa lectura de la ley ya para aplicar cosas, y conforme ellos van escuchando, adoran a Dios. Es decir, esto es algo que uno puede ver, se asocia precisamente a algo que estaban mencionando antes, y también lo decías. Hay una obra de Dios, sin duda. Yo la reconozco, la aprecio, y eso se traduce en mi ser, en un reconocimiento hacia Dios, que se convierte en mi ser, en adoración hacia el Señor. Que casi puedo decirles, creo que ustedes lo han vivido, que a veces así estudiando, orando, cantando, algo viene tan claro que es, casi puedo decir, irresistible caer de rodillas, postrarnos delante de Dios y quedarnos ahí quietos, cuando diciendo, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo desear? Y el pueblo siguió adorando porque estaba sintiendo. El ador es bendecido. No, naturalmente. También. Digo, lo que simplemente pues, no somos tanto cuanto de acuerdo, porque si no existe, para eso estamos aprendiendo, para eso estamos conociendo la verdad, para enseñar a ese pueblo cómo debe de ser y no permitir situaciones que vayan falseando lo que es la adoración. Sí, pero no puedes decir que no existe, sí existe. Por eso, ¿cuál? Pero es que dijo, por esto, pero eso no existe. No, por eso, ya le contesté que sí existe. Bueno, que realmente, hablando de cómo para quienes dan lugar, el diablo se manifiesta en sus vidas. Hablando de esto que pasó con nuestro Señor Jesús. Estos personajes que tú nos has mostrado y que hemos aprendido, son gentes que conocían perfectamente a su Dios. Por eso ellos, ese reconocimiento los llevaba a decir, no hay nada máximo que tú, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de otros personajes que no tenían tanto conocimiento. Mateo 2. Dice a partir del versículo 1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A mí me llama mucho la atención esto. No venimos a presentarle un presente, a darle un saludo, como podemos leer que a veces lo hacía Irán, hacia antes a David, después con Salomón, o David con Naz,
más bien con su hijo, cuando muere Naas, que había tenido a sus papás allá en tierra de los amonitas, es decir, o cuando vienen los de Babilonia para ver a Ezequías cuando él había recuperado la salud, cosas así. No estamos hablando de eso, evidentemente. Por eso es impresionante. ¿Qué tanto conocimiento tenían ellos? Pues no tanto, que por eso no sabían exactamente dónde iban a ser. A diferencia de los que estaban ahí, que sí sabían, y que entonces pudieron decirles. Y entonces, por eso dice en el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, ¿qué vieron los magos al entrar a la casa? Un niño de aproximadamente 2 años, no más. Pero ellos habían creído en todo, es decir, desde el momento en que habían visto el aparecimiento de la estrella y que de una manera muy clara les estaba señalando un camino, entonces ellos podían entender, así lo dice, el rey de los judíos, porque evidentemente los llevaba hacia Judea. Y ¿qué tanto podían ni siquiera decir el rey de los cielos, el todopoderoso que viene como nada de esas cosas? Pero ellos podían entender que si el cielo mismo lo estaba anunciando, no podía tratarse de cualquier rey. Ahora, a donde llegan evidentemente no era un palacio, estaban allí, ahora sí que ubicándose, empezando. No dudo que ya tenía algunos trabajos José en cuanto a lo de la carpintería y que les permitía estar en un lugar, ya una casa, ya no era el pesebre, ya no era estable con el pesebre, y entonces poder ver que no era nada impresionante. Pero para ellos ya no era importante la apariencia de ese momento, sino el mensaje. Por eso, sin tener todo ese conocimiento, llegan, reconocen que están delante de alguien que el cielo anuncia, suficiente. Se postran y lo adoran, y le entregan esos presentes, que ya simplemente por ver que era oro, incienso y mirra, pues ya nos damos cuenta que eran gente de recursos, que además habían podido pagar todo su viaje hasta llegar allí, y tenían para su regreso. Son cosas que a veces no llegamos a considerar en todo su entorno, como lo que les comentaba de Elcana y Ana, que de repente uno lo lee y piensa, pues todo el mundo iba, todo el mundo hacía, y no. Sí. En el caso de lo que estaba diciendo Clemente, de la oración, se ha estado perdiendo, también lo vemos en este pasaje, dice que Herodes y que también se turbó. Ah, sí, claro. Pero no tenían por qué turbarse, ellos tenían que haber tenido esa misma actitud que tenían estos magos, pero ya les había perdido también la oración ahí. No, totalmente. Se había perdido el temor de Dios, ya no le importaba. Bueno, el mismo Herodes, siendo rey, no sabía dónde. Sí, así más que estaba hablando de lo que decía Clemente, ¿no? Que también en ese tiempo se ha perdido la oración, ¿no? Que realmente no lo está. así es. Muy bien, Mateo 14. Dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, también podemos ver que su conocimiento, evidentemente, no era muy amplio. El asunto entonces tiene que ver con reconocer a Dios en lo que Él se manifiesta a nosotros. Porque no necesitamos ahora sí que haber crecido mucho, sino más bien ser honestos en reconocer lo que Dios está haciendo. Dejamos de reconocerlo y nos perdemos, dejamos de ser esos adoradores. Vamos a dejar aquí nuestro estudio, porque todavía hay algunas cosas más que quiero compartirles sobre la adoración y que naturalmente nos van a llevar hasta el libro de adoración, Apocalipsis. Pero con la ayuda de Dios lo vemos la próxima ocasión. Dice, la adoración no tiene nada que ver con la motivación que se hace desde el púlpito, o más bien la manipulación, como por ejemplo, hay quienes dicen levanten sus manos, etcétera, etcétera. ¿O si es válido? Naturalmente que no. Hablando de cómo es que el Señor nos ha enseñado sobre esto, por eso les digo que quiero ahondar más en este tema. Es algo que es tan personal que no es en un momento dado un asunto de buscar crear una condición para eso. Por eso yo les decía, por ejemplo, hablando de lo que David hizo, que leíamos allí en Primera de Crónicas 29, que en realidad era la actitud que él tenía, era ya el reconocimiento, era ya su proceder, que simplemente se volcó hacia el momento. Pero él, todo lo que le dijo al pueblo es, bendigan al Señor. Y el pueblo lo quiso hacer. Hay algo que está mencionado antes por David, voluntariamente lo han hecho. Y entonces el pueblo bendijo al Señor y adoró a Dios. Porque eso es algo que va a surgir de cada uno en el reconocimiento de la obra que Dios hace. No la reconozco, no reconozco quién es Dios que puede hacer esa obra. Evidentemente, no hay adoración. Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieran comentar sobre lo que hemos hablado hoy? Que no se malinterprete el hecho de lo que, lo que ahorita acá, lo último que trata una cosa soy manipular y otra cosa es lo que yo siento. Si yo siento levantar las manos, yo las levanto. No, aquí está diciendo que dicen desde el púlpito, levanten las manos. Por eso es a lo que me refiero yo. Sí. Es a lo que me refiero. Es que luego se van con la idea de que no hay que levantar las manos. Sí, entonces, se está hablando de actitudes que uno siente motivado por lo que siente uno, el Espíritu Santo en nosotros, y sí, desde luego eso va muy apegado a la vida que tú llevas en obediencia a Dios. Sí, y es que levantar las manos tiene un significado, claro. También. No es solamente un movimiento de brazos. Claro. Sí. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún otro comentario? No. Sí. Le di un adelanto. O no, Toño. Sí, es que todavía vamos a revisar al libro de los Salmos. Hay algo más que quiero que miremos en Deuteronomio. Muy interesante.
por todo lo que se está presentando en la iglesia. Y que naturalmente vamos a terminar en Apocalipsis, con la ayuda del Señor. Eso no falta. Se confesó solo, se confesó solo. ¿Quién lo dice? Sí. Muy bien, hermanos, demos gracias a Dios. Ahora más dije. Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has concedido. Te agradecemos el que podamos, como siervos tuyos, atender a lo que tú deseas que encaminemos a tu pueblo, siendo nosotros ejemplos de todo ello. Te agradecemos, Señor, el que tú nos has permitido ser testigos de tu obra, de que no estamos hablando de algo que nos imaginamos o que solamente hemos escuchado. Tú nos has llevado a vivirlo, a experimentarlo. Tú has venido a ser tan real en nosotros que por eso podemos estar así humillados delante de ti, sometidos a ti voluntariamente, reconociendo que esto es realmente lo que necesitamos, ser dirigidos por ti, que tu Espíritu sea el que encamine todas nuestras acciones y palabras, y podamos entonces por tu gracia ser útiles en tus manos. Señor, gracias de veras por el privilegio que nos das de renovarnos en ti día a día y de poder considerar todo lo que es el mensaje que tú has inspirado para que quede como un legado para nosotros y para quienes vienen tras de nosotros. Y Dios bendito, nuestro ruego en esta hora delante de ti es que tú nos lleves a crecer, a ser perfeccionados en el amor a ti, en el servicio a ti, en la adoración a ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Le puedes darle primero?